A federal judge dismissing the criminal cases against former FBI Director James Comey and New York Attorney General Letitia James. The dismissals are not about the merits of the case, but with Trump's handpicked prosecutor, Lindsay Halligan. The judge finding her appointment as interim U.S. Attorney for the Eastern District of Virginia as invalid, and therefore she does not have the authority to present indictments. Algunos testimonios no cobran importancia por lo que afirman, sino por el tipo de precedente institucional que inauguran. El 29 de noviembre de 2025, durante una sesión ordinaria del Comité Judicial del Senado, la fiscal general Pamela Bondi fue convocada para dar explicaciones en un ambiente que, aunque formalmente incluido en el ciclo de supervisión anual del Departamento de Justicia, demostró desde los primeros momentos un grado inusual de tensión. El escenario ya indicaba que algo se había desviado del curso esperado. La presencia de Bondi, en ese contexto, no solo representaba una rutina institucional, sino que concentraba en sí misma un conjunto de tensiones acumuladas entre los diferentes poderes de la República, particularmente ante las acusaciones de que el sistema de justicia estaba siendo instrumentalizado con fines políticos. La sesión comenzó pocos días después de que se hiciera pública la acusación del exdirector del FBI James Comey, una decisión judicial que reconfiguró el debate sobre la neutralidad del Departamento de Justicia. Esta concatenación temporal no pasó desapercibida. Al contrario, sirvió de catalizador para preguntas cada vez más incisivas sobre la conducción de investigaciones delicadas bajo el liderazgo de Bondi. La audiencia dejó rápidamente de ser un ejercicio protocolario para convertirse en una exposición directa de posibles fracturas constitucionales. Desde los primeros minutos de intervención, los senadores centraron sus esfuerzos en temas específicos, como la gestión de los archivos relacionados con el caso Epstein, la contratación de asesores con antecedentes vinculados a los acontecimientos del 6 de enero y las decisiones operativas relacionadas con el uso de la Guardia Nacional. Cada uno de estos elementos, por sí solo, ya tenía relevancia política y jurídica. Pero lo que realmente llevó la sesión a un nivel de mayor gravedad institucional fue la forma en que Bondi respondió a una de las preguntas centrales. En tono directo, reconoció que había firmado documentos retroactivamente con el fin de legitimar la actuación de un fiscal que, según los registros, no había sido nombrado formalmente de acuerdo con los trámites constitucionales exigidos. El contenido de esta respuesta traspasó el ámbito de la interpretación política. Tocó directamente el núcleo de la legalidad de las acciones llevadas a cabo bajo su supervisión. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. Juristas de diferentes tendencias, al analizar el contenido de la declaración, coincidieron en un punto. No existe base jurídica que permita corregir de forma retroactiva una violación de la cláusula de nombramientos prevista en la Constitución de los Estados Unidos. Esta cláusula establece que ciertos cargos federales deben ser ocupados mediante un nombramiento formal, con mecanismos específicos de validación y, en muchos casos, con la aprobación del Senado. Estos requisitos no son opcionales ni interpretativos. Constituyen salvaguardias diseñadas para impedir que el Poder Ejecutivo concentre decisiones delicadas sin el debido proceso legal. Lo que la fiscal general admitió fue el intento de aplicar una corrección documental a un acto que, a la luz de la Constitución, debería considerarse nulo en su origen. Esta diferencia entre error técnico y violación consciente tiene profundas implicaciones, sobre todo cuando se asocia con la actuación de funcionarios públicos en procesos que involucran a adversarios políticos del entonces presidente Donald Trump. La retroactividad, en este contexto,
deja de ser una cuestión administrativa y pasa a representar una posible maniobra institucional de regularización forzada. La gravedad de la situación se ve agravada por el hecho de que el propio Departamento de Justicia, en documentos presentados al tribunal, reconoció que el nombramiento del mencionado fiscal no se ajustaba a los parámetros constitucionales. Esta admisión interna pone de manifiesto que el problema no solo fue detectado externamente, sino que también fue documentado por sectores técnicos de la propia institución. A partir de ese momento, el intento de legitimación posterior no solo pierde validez jurídica, sino que refuerza la percepción de que se tenía conocimiento del problema y aún así se tomó la decisión consciente de mantenerlo. Esto altera sustancialmente la naturaleza de la conducta. No se trata de un error aislado. Se trata de la consolidación de un procedimiento deliberado que encontró resistencia incluso dentro de la estructura formal del órgano responsable de la aplicación de la ley. Bondi no es una figura jurídica inexperta. Anteriormente se desempeñó como fiscal general a nivel estatal, tiene formación en Derecho y, en ese momento, ocupaba el cargo más alto del sistema de justicia federal. Estos antecedentes refuerzan la interpretación de que su conducta no puede explicarse por desconocimiento técnico. La decisión de firmar documentos retroactivos, según los analistas, indica que hubo un cálculo institucional con el objetivo de preservar la apariencia de legalidad de acciones que, en el momento en que se llevaron a cabo, carecían de respaldo formal. Esta evaluación está respaldada por especialistas en derecho constitucional, que al examinar casos análogos señalan que el sistema no permite el uso de la retroactividad como herramienta para validar nombramientos que tienen un impacto directo en los procesos penales. La cuestión no radica solo en la legitimidad del acto de nombramiento, sino en las consecuencias que este nombramiento ha tenido, incluidas las decisiones con efectos directos sobre los derechos individuales y las investigaciones delicadas en curso. Ante estas declaraciones, el Comité Judicial intensificó el tono de las preguntas, pero evitó extrapolar interpretaciones precipitadas. La atención se centró en la reconstrucción fáctica de lo que se hizo, cuándo se hizo y con qué justificaciones. Esta elección permitió que el contenido de la audiencia cobrara fuerza precisamente por su naturaleza objetiva. No se trataba de acusaciones formales, sino de afirmaciones realizadas por la propia autoridad convocada. La diferencia entre estos dos polos es fundamental. Cuando el propio agente reconoce la práctica, la dinámica de la rendición de cuentas cambia. Se abre una nueva etapa en la que el sistema debe decidir cómo responder a lo que se ha admitido. En otros términos, la institucionalidad estadounidense se enfrentó a una encrucijada: ignorar la declaración o integrarla a los mecanismos de control y eventual rendición de cuentas. En momentos como este, se hace aún más necesario seguir con especial atención los desarrollos institucionales. La trayectoria de un caso como este depende menos de la retórica y más de la coherencia de los análisis jurídicos y de la capacidad de articulación entre los órganos de control. Por ello, ofrecer análisis contextualizados y técnicamente fundamentados es una forma de mantener al público conectado con la compleja realidad del funcionamiento de las instituciones. Es en este contexto que diferentes actores institucionales comenzaron a reevaluar de manera coordinada los límites operativos de la Fiscalía General ante lo que se expuso públicamente. El reconocimiento directo de que los documentos se firmaron fuera del plazo legal previsto movilizó a sectores del Poder Judicial, la comunidad académica y los órganos de control interno del Poder Ejecutivo.
Lo que inicialmente parecía una audiencia tensa, pero contenida en el plano político, pasó a ser observada como un punto de inflexión, capaz de desencadenar reacciones formales en el sistema. Una de las primeras respuestas provino de instancias internas del propio Departamento de Justicia. Los informes de auditoría administrativa, solicitados en virtud de la Ley de Libertad de Información, revelaron que al menos 2 fiscales asociados al caso en cuestión plantearon dudas sobre la validez del nombramiento incluso antes del intento de regularización retroactiva. Estos registros refuerzan la tesis de que el problema no se debió a una negligencia generalizada, sino a una decisión específica tomada en un entorno de activa controversia técnica. A partir de ese momento, el papel de la Contraloría General de Justicia pasó a ser objeto de debate. Miembros del organismo confirmaron que circularon dictámenes preliminares que advertían sobre la imposibilidad legal de firmar documentos con fecha retroactiva en procesos con efectos penales inmediatos. Dichos dictámenes, aunque internos, fueron posteriormente adjuntados a peticiones judiciales por abogados defensores de los implicados en los procesos. Esta reutilización de documentos administrativos como piezas jurídicas demuestra el grado de convergencia entre las instancias técnicas y litigiosas del sistema. No se trata solo de una discusión política sobre la actuación de una autoridad. Se trata de una consecuencia práctica que comienza a afectar el curso de los procesos en curso, incluyendo solicitudes formales de nulidad basadas en el origen irregular de los nombramientos. Esta convergencia ayuda a entender por qué el caso llegó rápidamente a las esferas superiores del Poder Judicial. Los tribunales federales de segunda instancia comenzaron a recibir recursos de habeas corpus y apelaciones basados en el argumento de que los actos de los fiscales vinculados al nombramiento irregular deben considerarse nulos ab initio. En al menos 2 juicios recientes, los jueces federales solicitaron a la Fiscalía aclaraciones documentales adicionales, específicamente sobre los plazos, la datación y los protocolos seguidos en los procesos mencionados. La judicialización del tema impone una nueva capa de complejidad al caso. Una vez sometido al análisis de fondo por los tribunales superiores, el entendimiento que prevalezca tendrá un efecto vinculante no solo sobre las partes involucradas, sino también sobre el funcionamiento futuro de los nombramientos en el ámbito de la justicia federal. Este escenario contribuyó a que juristas de renombre, incluidos aquellos históricamente asociados a una interpretación más flexible de las prerrogativas ejecutivas, comenzaran a emitir opiniones públicas alertando sobre los riesgos de institucionalizar prácticas que debilitan el orden constitucional. La Universidad de Georgetown, a través de su Centro de Estudios Constitucionales, publicó un informe preliminar en el que se destaca que el uso retroactivo de instrumentos administrativos para cubrir déficits formales en los procesos penales compromete no solo los derechos de los investigados, sino también la integridad del propio sistema. Según el documento, la repetición de este tipo de prácticas puede corroer, con el tiempo, la confianza en los mecanismos de verificación y validación de la autoridad que sustentan el modelo de controles y contrapesos. Paralelamente, el Senado inició gestiones para convocar a expertos y exfuncionarios del Departamento de Justicia, con el objetivo de elaborar un informe independiente sobre el alcance institucional de las decisiones tomadas por Bondi durante su gestión. La propuesta, aún en fase inicial, ha recibido el apoyo discreto de senadores de ambos partidos, lo que pone de manifiesto que el malestar generado trasciende la alineación partidista tradicional. Esto se hizo especialmente evidente tras las declaraciones del senador republicano Charles King, quien, en una rueda de prensa restringida,
afirmó que la estabilidad del sistema no puede depender de la conveniencia administrativa de quienes ocupan cargos públicos. Aunque el discurso evitó menciones directas a la fiscal general, se interpretó como un indicio de que parte del campo conservador comienza a distanciarse de prácticas percibidas como incompatibles con el diseño constitucional de la función ejecutiva. Al mismo tiempo, sectores de la Fiscalía Federal iniciaron, con discreción, movimientos internos de revisión de procedimientos. Fuentes vinculadas a la Oficina de la Corrección confirmaron que hay al menos 3 procesos internos de verificación preliminar abiertos para examinar la cadena de decisiones que culminó en las firmas retroactivas. Estos procesos, aunque administrativos, pueden servir de base para la apertura de investigaciones formales con potencial de responsabilidad funcional. Esto significa que el tema ya ha traspasado la esfera de la crítica pública y se ha convertido en objeto de atención de los núcleos técnicos responsables de garantizar el cumplimiento de las normas operativas dentro del sistema judicial. La movilización institucional no se limita al Poder Judicial y al Ministerio Público. Organizaciones de la sociedad civil con trayectoria en temas de integridad pública comenzaron a seguir el caso con atención. La Comisión Nacional de Ética Pública emitió un comunicado en el que declaraba que las prácticas de retroactividad documental, incluso cuando se justifican por motivos de urgencia operativa, deben obedecer a límites legales claramente definidos. La nota técnica advierte que, sin estos límites, se abren precedentes para todo tipo de flexibilización indebida, lo que debilita el control público sobre la acción estatal. Este tipo de posicionamiento, procedente de una instancia con función consultiva, pero respetada por su independencia, tiende a influir en la percepción institucional más amplia. Es en este entorno de convergencia entre órganos de control, sectores judiciales y especialistas independientes donde el caso Pam Bondi evoluciona hacia una etapa de mayor institucionalización. El foco, en este momento, ya no está solo en el discurso pronunciado durante la audiencia en el Senado. Está en la respuesta articulada de las instituciones ante un reconocimiento explícito de una conducta que, según determinadas interpretaciones jurídicas, puede constituir abuso de poder, falsificación de documentos públicos y violación de cláusulas estructurales de la Constitución. La permanencia del tema en la agenda institucional se justifica no solo por la gravedad del contenido, sino por la forma en que éste fue admitido, sin mediaciones, sin condiciones y ante una instancia oficial de supervisión. La importancia de seguir cada nuevo movimiento radica precisamente en el hecho de que este proceso aún está en curso. La transparencia sobre los procedimientos, los plazos y las decisiones tomadas será fundamental para que el público comprenda las vías formales de rendición de cuentas y las consecuencias sistémicas que pueden derivarse. Es a través de análisis continuos y contextualizados que se hace posible percibir cómo se conectan los acontecimientos dentro de las instituciones y qué señales se emiten sobre el rumbo de la democracia constitucional. Persisten interpretaciones divergentes sobre el alcance real de las declaraciones atribuidas a Pamela Bondi y el nivel de responsabilidad que puede recaer sobre una autoridad situada en la cúspide de la estructura estatal. Una parte significativa de los juristas considera que el reconocimiento que ella hizo, considerado de forma aislada, no es suficiente para caracterizar la intención criminal siempre que se demuestre la inexistencia de un propósito consciente de eludir el procedimiento legal. Desde este punto de vista, la práctica de firmar documentos con efecto retroactivo, aunque se considere inadecuada en el plano institucional, podría calificarse como un fallo técnico o procedimental,
sujeto a sanciones administrativas, sin que ello implique automáticamente la configuración de un delito penal. Sin embargo, esta interpretación ha sido cuestionada progresivamente por expertos que optan por un análisis más amplio del episodio, teniendo en cuenta no solo el acto en sí, sino también el entorno decisorio en el que se produjo. Para estos analistas, el grado de conocimiento técnico inherente al cargo, junto con la presencia de alertas internas sobre la ilegalidad de la medida y las consecuencias prácticas de las decisiones tomadas, apunta a una conducta que va más allá del simple error funcional. Ante esto, el centro de la controversia pasa a residir en la delimitación entre fallo administrativo y acción deliberada. Es precisamente en esta frontera donde se separan los caminos jurídicos. Si se concluye que hubo un intento consciente de conferir validez a actos jurídicamente nulos mediante documentación irregular, las implicaciones penales se vuelven considerables. Entre los delitos tipificados se encuentran la obstrucción de la justicia, el abuso de autoridad y la falsificación de documentos públicos. Todos ellos cuentan con un respaldo normativo y una jurisprudencia histórica consistente, pero su aplicación en un caso que involucra a la fiscal general exige una conducción institucional particularmente cuidadosa. Los fiscales federales, conscientes de esta complejidad, analizan internamente qué alternativas permiten preservar la coherencia del sistema jurídico sin comprometer su estabilidad. Esta evaluación no se limita a los elementos probatorios, sino que abarca también el impacto simbólico y social que cada decisión puede tener sobre la confianza pública en las instituciones. Al mismo tiempo, surgen divergencias sobre la postura que debe adoptar el Departamento de Justicia ante los acontecimientos del caso. Parte de sus miembros defiende que la respuesta adecuada debe darse a nivel interno, mediante procedimientos disciplinarios y posibles medidas administrativas. Otros, sin embargo, sostienen que la gravedad de los hechos exige una reacción externa, con la apertura formal de una investigación independiente. Esta división revela un delicado dilema institucional: cómo preservar la autonomía del organismo sin debilitar la percepción pública de su imparcialidad. La tradición jurídica de los Estados Unidos valora los mecanismos de autocorrección, pero también admite que, en situaciones excepcionales, la protección de la independencia institucional puede requerir cierto grado de supervisión externa. Es en este contexto que algunos sectores del Congreso discuten la posibilidad de instituir una comisión especial con poderes para solicitar documentos y convocar testigos, siguiendo de cerca los desarrollos del episodio. Al mismo tiempo, los constitucionalistas han destacado que la naturaleza de los actos cometidos exige una lectura más amplia de la jurisprudencia relativa al uso indebido de la función pública. El principio de moralidad administrativa, a menudo tratado como un valor ético abstracto, adquiere densidad jurídica cuando se asocia a decisiones que producen efectos directos sobre los derechos individuales y los procesos penales en curso. Desde esta perspectiva, el intento de validar retroactivamente un nombramiento considerado inválido puede interpretarse como una instrumentalización del cargo en favor de un fin específico, lo que, incluso sin demostrar un beneficio personal directo, constituye una violación del deber funcional. La ausencia de ganancia individual no elimina la responsabilidad cuando los efectos de la conducta afectan al núcleo de las garantías procesales aseguradas por la Constitución. El panorama sigue abierto y marcado por la incertidumbre jurídica. Algunos analistas consideran que la Fiscalía General podría buscar una estrategia de mitigación de la responsabilidad, sosteniendo que la firma retroactiva tenía como único objetivo subsanar fallos formales, sin intención de causar perjuicio a ninguna de las partes implicadas.
Sin embargo, este argumento depende de la disposición de los tribunales a admitir que la forma puede relativizarse en nombre del fin institucional. Otros expertos advierten que la aceptación de esta tesis sentaría precedentes problemáticos, permitiendo que futuras irregularidades se justificaran sobre la base de la intención declarada, y no de la legalidad objetiva del acto. La tensión entre la forma y el fin constituye uno de los ejes centrales del debate constitucional contemporáneo en los Estados Unidos y tiende a influir en decisiones que van más allá del caso específico de Bondi. Hasta el momento, no hay consenso sobre el camino que seguirá el sistema institucional. La existencia de registros documentales que reconstruyen la secuencia de los hechos, sumada a la propia admisión hecha en audiencia, reduce el espacio para construcciones meramente discursivas. Al mismo tiempo, el peso político del cargo ocupado impone que cualquier remisión sea jurídicamente sólida e institucionalmente justificable. En este contexto, la actuación de los tribunales será decisiva no solo para la resolución del caso, sino también para la reafirmación o eventual redefinición de los límites constitucionales aplicables a las autoridades del Ejecutivo. Las decisiones que se tomen tendrán efectos duraderos y podrán influir en el patrón de responsabilidad de los altos cargos en situaciones que tensionan el debido proceso legal. Mientras tanto, el entorno político está experimentando reajustes ante las posibilidades que se abren. Los grupos alineados con la fiscal movilizan narrativas de persecución institucional y relativizan el contenido de las declaraciones, alegando recortes selectivos del contexto. Por el contrario, los sectores críticos intensifican la presión para que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, defendiendo que la solidez democrática depende de la rendición de cuentas de los agentes públicos independientemente de su posición jerárquica. Esta polarización, aunque previsible, no altera el dato esencial. Los mecanismos institucionales ya se han puesto en marcha y las decisiones que se tomen a partir de ahora dejarán huellas permanentes. Los fiscales siguen examinando las pruebas con cautela. Los equipos jurídicos construyen escenarios y evalúan riesgos. Los parlamentarios sopesan los efectos políticos de cada movimiento. El debate público aún está en proceso de formación. Los próximos meses tenderán a definir no solo el destino de una autoridad específica, sino también el entendimiento colectivo sobre los límites del cargo que desempeñaba. La forma en que el sistema responda a esta situación influirá en cierta medida en la percepción sobre la capacidad de resistencia de las garantías constitucionales en momentos de alta tensión institucional. Seguir de cerca estos acontecimientos es fundamental para comprender el funcionamiento concreto del Estado de Derecho. Observar la evolución técnica y política de este caso, en todas sus etapas, es esencial para quienes buscan comprender cómo se estructuran, en el más alto nivel del poder público, los mecanismos efectivos de responsabilidad institucional.